Hola, hoy es 10 de octubre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy os quiero hablar de una marca de routers que a mí me gusta personalmente mucho, que se llama Turris, una marca de routers que hace routers neutros, routers que están pensados para conectar detrás de la infraestructura de nuestro operador, el router modem que nos ponga nuestro operador en casa, y ir un poco más allá en cuanto a las cosas que podemos hacer con ellos. Yo me compré, y en el canal, en Cacharreando, tenéis un vídeo sobre él, un router Omnia allá por el 2020, en pandemia, del cual estoy súper contento. Es un router parecido a este que tengo aquí, aunque es un modelo anterior. Este es Wi-Fi 6, el que tengo yo es Wi-Fi 5, creo. Y que me lancé a ello porque conocí a esta marca en un evento del IETF, en una reunión del IETF, que es el Internet Engineering Task Force, es el organismo de estandarización que se encarga de estandarizar los protocolos de Internet, que en aquella época, en alguna de las 3 reuniones anuales que hace presenciales, tenía un evento o parte de la agenda dedicada a lo que llamaban Bits and Bytes, que era una especie de feria en la que empresas y proyectos presentaban sus productos o soluciones relacionadas con el IETF. Y ahí conocí a Turris, una pequeña empresa, iniciativa checa, porque realmente los que están detrás son los que gestionan los nombres de dominio de la República Checa, que hacían routers basados en open source. Es decir, su software, que se llama TurrisOS, está basado en OpenWRT y tiene una gran comunidad detrás, y puedes modificarlo, cambiarlo a tu gusto, además de tener múltiples actualizaciones y hacer un hincapié especial en la seguridad. Esta gente quería tener un router para casa que se actualizara muy frecuentemente y que tuviera una solución que se llama Sentinel, encargada de periódicamente actualizar las políticas de seguridad, el firewall, de una manera un poco colaborativa, para actualizarse y adaptarse a los riesgos que van apareciendo a medida que avanza el tiempo en la red. Esta empresa o esta entidad pues, se caracteriza por eso, por hacer un producto muy estable, en el sentido de que lo compras ahora. Yo me lo compré en el 2020 y sigue teniendo soporte y actualizaciones constantes en el 2025. Un hardware bastante robusto, ya podéis ver, una caja metálica que es bastante extensible, podemos cambiar piezas dentro, contando con el soporte de que al estar basado en OpenWRT hay drivers para casi todo lo que se puede enchufar aquí. OpenWRT es una distribución pensada para routers basada en Linux, es decir, estamos ejecutando un Linux con todo lo que ello supone para bien, fundamentalmente, alguna cosa para mal, pero fundamentalmente para bien en cuanto a flexibilidad y potencia. Y esta marca pues, acaba de sacar un nuevo modelo, acaba de anunciar, de hecho todavía yo creo que no está a la venta, yo estoy intentando conseguir que me dejen uno para probar, que se llama Turris Omnia NG de Next Generation. Y este es un modelo, bueno, es una evolución muy grande porque los Omnia se han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido poniendo Wi-Fi 6, han ido añadiendo funcionalidad, pero este es un cambio de hardware muy significativo. Y voy a sacar la chuleta un poco para, digamos, resumir los cambios más importantes. Por un lado, en cuanto a capacidad de procesado, pues han actualizado, mejorado la CPU, han pasado a una ARM versión 8 con 4 cores en vez de con 2, ARM versión 7 que tenía antes, y a 2,2 GHz. Esto nos permite realizar un procesado mucho más grande en cuanto a las propias tareas de comunicaciones, porque nosotros, si queremos poner un router neutro en casa, básicamente lo que queremos es para ir más allá en rendimiento y en funcionalidad. El router del operador típicamente está muy limitado en funcionalidad, hace lo que hace y no le pidas más, y no tenemos mucho que podamos tocar en cuanto a configuración, cambiar el nombre de red y alguna cosa más, pero no podemos ir en configuraciones avanzadas de DHCP, en filtrados avanzados, en poner aplicaciones secundarias o adicionales como puede ser un servidor de VPN. Eso está muy limitado. Y además, en cuanto a rendimiento, pues el chip Wi-Fi y las antenas suelen ser de baja calidad, porque tienen que ir a modelos de economía de escala masivas y a productos muy baratos. Entonces, normalmente son las razones por las cuales nos planteamos poner un router neutro en casa, ir más allá, vamos a ir a algo mucho más potente y mucho más flexible y que nos permita jugar con cómo tenemos la red en nuestra casa. Bueno, pues este aumento de CPU va en la línea de poder ser un poco más potente en cuanto a soportar aplicaciones, por ejemplo. En la línea de eso también va el hecho de que estos procesadores
soportan mejor capacidades de virtualización. Una de las cosas que podemos hacer en un Omnia, el que tengo en casa, la versión anterior, y la nueva es tener Docker, soporte de Docker, de contenedores Docker. Con este procesador podemos ir mucho más allá y hacerlo de manera más eficiente. Además, ha mejorado la Wi-Fi. Hemos pasado de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ahora a Wi-Fi 7, 811BE, con conectividad en la banda de 6 GHz, además de 2,4 y 5 GHz. Hemos pasado a puertos Ethernet de 2,5 GHz en vez de los de 2,5 gigabits por segundo, en vez de a los que tenía de 1 gigabit por segundo el Omnia original. Además de que podemos llegar hasta 10 gigabits por segundo si usamos el puerto SFP, añadiéndole un SFP a Ethernet, podríamos llegar incluso a 10 gigabits por segundo. También ha mejorado los slots internos para, por ejemplo, conectar almacenamiento con un slot M2, incluyendo NVMe, lo cual nos permite utilizar discos mucho más rápidos y un poco también salvar el pequeño problema de que si queremos utilizar aplicaciones, por ejemplo, utilizarlo como NAS o como espacio de almacenamiento, que se puede hacer, no es recomendable que hagamos eso en el almacenamiento interno del Omnia. En general, tampoco en el del nuevo Omnia supongo que es lo más recomendable, pero con el Omnia anterior, el tipo de disco que tenía un número limitado, tiene un número limitado de lectura y escritura y no conviene pasarlo porque nos lo estaríamos cargando. Lo más recomendable es poner un router externo. Aquí tenemos una unidad de disco mucho más potente, además de poder conectarle cosas por USB. Este router además tiene una pantalla color externa. Bueno, yo no le doy mucho valor a eso porque típicamente el router lo tengo en un sitio donde no lo veo y bueno, está bien tener más información para un primer vistazo si algo pasa, saber qué ocurre, pero no es algo que para mí resulte crítico. Y este router sí que está preparado ya de manera más a priori para, por ejemplo, dotarlo de conectividad 5G. El anterior hay kits para añadirle conectividad 4G y 5G, pero bueno, depende de cambiar la carcasa, hacer ciertas cosas un poco manuales. Este está mucho más preparado a priori para ese tipo de conectividad que puede tener sentido en escenarios donde queramos conectividad de backup o donde no tengamos conectividad a una red de fibra, por ejemplo, y queramos directamente conectarnos a una red 5G, por ejemplo, en una casa a lo mejor donde no llega la fibra, o dar conectividad en una reunión donde estemos en un local o en una ubicación donde no haya conectividad cableada. Entonces, bueno, este router tengo muchas ganas de probarlo, ya os digo, y os animo a que le echéis un ojo, porque es un router súper potente que nos permite hacer cosas que no podemos hacer con el router del operador. Os he puesto el ejemplo de un servidor VPN, el ejemplo de tener un NAS. A lo mejor, si queremos dar los primeros pasos hacia tener un NAS en casa, pues esta es una manera de hacerlo. No es la mejor. Si queremos tener un NAS, lo mejor es tener un NAS dedicado, que está diseñado para eso. Pero si queremos tener un primer intento de tener un servidor de ficheros en casa, es una opción más que razonable y nos ahorramos tener un cacharro más. Lo mismo que si queremos tener el servidor de VPN que os mencionaba u otro tipo de aplicaciones, una instancia de Home Assistant, por ejemplo, en un contenedor Docker. ¿Es la mejor manera de tener Home Assistant en casa? No, la mejor manera sería tener un hardware un poco más capaz en ese sentido, un mini PC, por ejemplo, pero esta es una manera súper sobrada para poder hacerlo y le podemos pinchar un dongle con capacidad Zigbee, Thread, lo que necesitemos, Bluetooth, y funcionaría perfectamente. Entonces, bueno, os animo a que le echéis un ojo a ese router. Si consigo echarle mano a uno que me dejen para probarlo, os contaré. Y nada más, esto es lo que os quería contar. Aquellos que seáis muy, muy cacharriles, pues seguro que os interesa echarle un ojillo. Y nos vemos prontito. Chao.